Número 7. Joaquín. El Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán comienza dentro del narcotráfico durante los años 70 en Sinaloa, trabajando para organizaciones criminales mucho más grandes que él. Durante los años 80 empieza a crecer junto al cartel de Guadalajara y después ayuda a formar el cartel de Sinaloa tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989. Pero su nombre realmente explota en 2001. Ese año escapa del penal de Puente Grande, Jalisco. La fuga lo convierte en leyenda internacional. Durante los siguientes años, controla enormes rutas de tráfico hacia Estados Unidos, mientras el cartel de Sinaloa se convierte en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. En 2014 es capturado nuevamente. En 2015 vuelve a escapar mediante un túnel construido bajo la prisión. Y, finalmente, en 2016 es recapturado otra vez. En 2019 recibe cadena perpetua en Estados Unidos. Actualmente permanece preso en la prisión ADX Florence, considerada una de las más seguras del mundo. Número 6. Amado Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos. Durante finales de los años 80 y principios de los 90, Amado Carrillo Fuentes transforma el narcotráfico internacional utilizando enormes flotas de aviones para mover droga. Por eso recibe el apodo de El Señor de los Cielos. Mientras otros carteles dependen principalmente de rutas terrestres, él domina operaciones aéreas multimillonarias entre México, Colombia y Estados Unidos. Su fortuna crece rápidamente. También su influencia. Durante los años 90, se convierte en uno de los hombres más poderosos del narcotráfico mundial. Pero en 1997 todo termina repentinamente. Amado Carrillo muere en un hospital de Ciudad de México durante una cirugía estética que supuestamente buscaba cambiar completamente su apariencia para escapar de las autoridades. Su muerte alimenta rumores, conspiraciones y leyendas que continúan hasta hoy. Número 5. Ismael El Mayo. Zambada. Ismael El Mayo. Zambada comienza dentro del narcotráfico, en los años 70 como traficante rural en Sinaloa. Durante los años 80 y 90, ayuda a expandir las operaciones del cartel de Sinaloa, mientras otros líderes aparecen públicamente. Pero él hace exactamente lo contrario, desaparece. Durante décadas evita entrevistas, cámaras y lujos visibles. Mientras el Chapo se vuelve figura mundial, el Mayo construye poder silenciosamente detrás de acuerdos y alianzas. Eso lo convierte en uno de los capos más misteriosos de la historia de México. Durante más de 40 años evita la captura. Pero en 2024 todo cambia. Según distintos reportes, el Mayo es traicionado, secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos en una aeronave privada. Una vez en territorio estadounidense, finalmente es detenido por autoridades federales. Su captura marca el final de una de las búsquedas criminales más largas de México. Número 4. Heriberto. El Lazca. Lazcano. Heriberto Lazcano nace en Hidalgo y durante los años 90 forma parte de Fuerzas Especiales Militares Mexicanas. En 1997 abandona el ejército y entra al Cartel del Golfo. Poco después ayuda a formar los Zetas, junto con otros exmilitares. Ese momento cambia completamente el narcotráfico mexicano. Durante los años 2000, los Zetas introducen tácticas militares, entrenamiento especializado y terror psicológico extremo. Las narcomantas, los retenes falsos y la violencia mediática comienzan a expandirse por el país. El Lazca se convierte en uno de los hombres más temidos de México. En octubre de 2012, muere durante un enfrentamiento con Fuerzas Armadas mexicanas en Coahuila. Incluso después de su muerte, el modelo violento de los Zetas continúa influyendo a otros grupos criminales. Número 3. Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero comienza dentro del narcotráfico desde muy joven durante los años 70 en Sinaloa. A finales de esa década y principios de los 80, ayuda a fundar el Cartel de Guadalajara, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo
y Ernesto Fonseca Carrillo. Por primera vez, el narcotráfico mexicano empieza a operar como estructura organizada y multimillonaria. Durante 1984, las enormes plantaciones de marihuana vinculadas a su organización llaman la atención internacional. En 1985 ocurre el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Ese caso provoca una presión enorme contra el narcotráfico mexicano y cambia la relación entre México y Estados Unidos para siempre. Caro Quintero es capturado ese mismo año. En 2013 sale de prisión por un fallo judicial y permanece prófugo durante años. Finalmente es recapturado en 2022. Actualmente continúa detenido. Número 2. Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. Nemesio Oseguera comienza en actividades criminales menores durante los años 80 antes de entrar al narcotráfico. Después, trabaja para el Cartel del Milenio. Pero tras la caída de varios líderes criminales durante la guerra contra el narcotráfico en los años 2010, funda el CJNGE. La organización crece rápidamente utilizando propaganda digital, convoyes armados y violencia mediática. Por primera vez, las redes sociales se convierten en herramienta central del miedo criminal. El Mencho pasa años siendo uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos. En febrero de 2026, se reporta muerto durante un enfrentamiento con fuerzas militares mexicanas en Jalisco. Su muerte provoca narcobloqueos e incendios en distintos estados del país. Número 1. Miguel Ángel Félix Gallardo. El jefe de jefes. Miguel Ángel Félix Gallardo comienza como policía judicial durante los años 70, antes de entrar al narcotráfico. A finales de esa década, construye junto a otros líderes el Cartel de Guadalajara. Durante los años 80, organiza gran parte del tráfico de droga en México mediante plazas, rutas y protección política. Muchos futuros líderes criminales trabajan bajo su estructura o aprenden directamente de ella. Por eso, termina siendo conocido como el jefe de jefes. En 1989, es capturado por autoridades mexicanas. Pero para ese momento, el sistema criminal ya está completamente expandido. Las organizaciones que nacen después evolucionan a partir del modelo que él construye. Actualmente permanece en prisión debido a problemas graves de salud y avanzada edad. Al final, los años cambian. Los gobiernos cambian. Los nombres también. Pero el sistema continúa evolucionando. Porque cuando un capo cae, otro aprende observando. Y mientras México intenta olvidar sus nombres, nuevas generaciones siguen entrando al mismo sistema que destruyó a los anteriores.